El día de ayer y hasta mañana en Uruguay, esta Conferencia Mundial de Enfermedades No Transmisibles, donde la estrategia de Uruguay en la lucha contra el tabaquismo es uno de los temas principales abordados. La disminución de la prevalencia del consumo de cigarrillos es el mayor impacto que logró nuestro país en la lucha contra este tipo de enfermedades. El presidente Tabaré Vázquez y el presidente de la Organización Mundial de la Salud fueron los encargados de abrir ayer la conferencia. Ni siquiera las guerras del siglo pasado juntas mataron tanta gente como matan por año estas enfermedades. Que además casi las 3/4 partes de esas muertes ocurren lamentablemente en países de ingresos medios y bajos. En nombre del libre comercio permitimos que las corporaciones multinacionales comercialicen comida chatarra a los niños y en nombre del desarrollo económico permitimos que la industria del tabaco envenene a miles de millones de personas. En nombre del entretenimiento permitimos que los niños pasen cada vez más tiempo frente a la televisión y a las pantallas de los teléfonos inteligentes en lugar de jugar en el exterior y afuera. Bien, recibimos para hablar de este tema al ministro de Salud Pública, Jorge Basso. Buenos días, gracias por acompañarnos, Basso. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bueno, ayer decía Vázquez que estas enfermedades no transmisibles se cobran 40 millones de personas, la vida de 40 millones, es un disparate al año la en el cifra. ¿Cuáles son las que más afectan a los uruguayos? Bueno, en realidad tenemos 4 grandes patologías que están vinculadas todas ellas a los mismos factores de riesgo. La patología vinculada a lo que de alguna manera conocemos como enfermedades cardiovasculares, tanto las cardíacas como las cerebrovasculares, las patologías oncológicas, las respiratorias y las metabólicas, en particular la diabetes. Estas 4 afecciones son las que han venido creciendo exponencialmente en todo el mundo, acompañado al crecimiento económico y al mejor desarrollo de la sociedad. Es decir, es una paradoja, claro, pero es así. Es decir, las sociedades mejoran, aumenta el consumo y el consumo se centra en un conjunto de factores de riesgo, de hábitos, en los cuales, bueno, naturalmente la adicción al tabaco, la podría centrarse no saludable, en un consumo sano, claro, pero no es la así. falta de actividad física. Dormir poco, todo mal, claro. Entonces, en realidad, el mundo se va desarrollando y viene como arrastrando una epidemia consigo mismo y nunca más cierta esa frase de más vale prevenir que curar, porque esto mata gente que no tendría por qué morir. Y además, en la medida que se prolonga la vida, porque obviamente también la expectativa de vida aumenta significativamente el peso de las enfermedades crónicas, es decir, enfermedades que no se curan, que implican grandes gastos personales y sociales y de los sistemas de salud para hacerse cargo de esto. Es decir, que tenemos un problema de agenda, ¿no? en los cuales no siempre podemos consolidar una agenda vinculada a estos temas preventivos. Obviamente, seguramente tiene más marketing los temas asistenciales, curativos, los medicamentos, la tecnología, pero en realidad el problema que tiene el mundo tiene que ver con aspectos de comportamiento, de cultura. Claro, informamos sobre las consecuencias y no sobre las causas. Sí, claro, pero esto, ahí va, ¿es mundial o tiene que ver más con países menos desarrollados? Esto originalmente, el siglo pasado, empezó siendo de los países desarrollados, claro, los que consumían más. Y curaban el resto de las enfermedades. Exactamente, pero progresivamente ahora esa epidemia se extendió y está impactando más en los países más pobres. Es decir, los famosos determinantes sociales y las condiciones de vida, ¿no? Hacen que poblaciones más vulnerables bueno, también sean más vulnerables a estas enfermedades, a estos factores de riesgo. Sí. La lucha que Uruguay es ejemplo es el tema del tabaco, ¿no? Con cifras que llaman la atención de cómo bajó el consumo en poco tiempo, ¿no? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Es la cajilla plana? ¿Es ahí por donde se puede intentar bajar un poquito más ese porcentaje? Sí, digamos, lo que se sabe es que el principal factor de riesgo para seguir bajando las enfermedades no transmisibles es seguir disminuyendo la prevalencia del consumo de tabaco. Es decir, eso está demostrado, hay suficiente evidencia. Y bueno, la idea justamente es, a partir de las recomendaciones que hace la propia Organización Mundial de la Salud en el convenio marco, se sigan aplicando estrictamente las medidas que pasan por el famoso empaquetado plano, etiquetado plano, que para la población es decir, todas las cajitas van a ser iguales, ¿no? Simplemente va a haber una marca distinta, pero va a tener el mismo color, el mismo formato, es decir, para que no haya ninguna... O sea, va a haber que prestarle mucha atención. En materia de las inspecciones del Ministerio de Salud para el cumplimiento de todas estas cosas, de que no estén a la vista, etcétera, etcétera, ¿cómo ha funcionado eso? ¿Se cumplen con la normativa? Bueno, yo diría que es
el aspecto de la estrategia que en Uruguay ha sido más exitosa, ¿verdad? Porque ninguna de estas medidas, tanto vinculadas al tabaco, a la alimentación, ¿verdad?, se resuelve con sistemas efectivos que se hagan a controlar y a prohibir cosas. En realidad la población tiene que sentir que es razonable, que de alguna forma que es algo que le ayuda a él, que ayuda a su contexto. Sí, como pasó con el cigarro en espacio cerrado, Claro, con la gente sola. Estamos inspeccionando y estamos multando, ¿verdad? Es decir, eso está clarísimo, pero no se resuelve con un ejército de gente inspeccionando. Claro. Lo internalizamos, ¿no? Claro. Y hablando de eso, porque yo creo que parte de ese cambio pasa también por el cambio cultural que hizo que los niños le empezaran a decir a los padres que no fumaran, que estaba mal. Fueron los niños los que hoy son adolescentes de repente o jóvenes y ya no fuman. En esa generación se fuma muchísimo menos que lo que fumaba la nuestra cuando éramos jóvenes o adolescentes. Sin embargo, se ha vuelto un problema la alimentación entre los niños y los adolescentes. Más obesidad. Claro, hay que empezar a trabajar ahí con ellos para cambiar culturalmente ese asunto también. Sí, para terminar el tema de tabaco, justamente, lo que se sabe es que las personas adictas comienzan a hacerlo en la juventud. Y por lo tanto, el hecho de que hayamos bajado del 25 al 9% la prevalencia de fumadores jóvenes... Era uno de cada 4 y es uno de cada 10. Exactamente. De alguna forma estamos postergando el inicio de la probable adicción y eso es una cosa muy buena, ¿verdad? Porque son nuevas generaciones de no fumadores o por lo menos que retrasan el inicio de la adicción. En el tema de la alimentación, bueno, tenemos el gran desafío justamente también de generar una serie de políticas a los efectos de incorporar algo que en la población todavía no está claramente identificado, ¿verdad? Es decir, cuando uno de alguna forma hace una encuesta y le pregunta a la población ¿cómo se alimenta? ¿Cómo piensa que se alimenta? Pues prácticamente el 80% entiende que se alimenta bien. ¿Y en realidad? Y en realidad sabemos que ha habido un aumento exponencial del consumo de alimentos con altas concentraciones de azúcar, de grasa. Bueno, y ahí estaría lo del etiquetado, que el Ministerio tiene pronto ese decreto, pero la industria no está de acuerdo. Claro, pero me refiero a lo siguiente, en realidad si la población no identifica ese tipo de alimentos, es dañino para la salud. No, el tema de la sal, por ejemplo, ¿no? Ese tema. Pero también a veces habría que tener una capacidad de respuesta o de acción mayor, porque, por ejemplo, la prohibición de la sal en los restaurantes se prohibió solo para Montevideo. Recién ahora capaz que lo discute el Congreso de Intendentes para que sea en todo el país. Capaz que ese tema tendría que haber sido una política a nivel nacional, un decreto para todo el país y no solo para Montevideo. Claro, pero para darles un dato, el uruguayo medio, es un promedio, ¿verdad? Sí, sí. Está consumiendo 150 kilos de alimentos ultraprocesados con altos contenidos de grasas por año, ¿verdad? 150 kilos. Seguramente muchos de los aquí presentes no consumen eso, quiere decir que hay otras personas que consumen el doble para que el promedio sea... Y eso necesariamente hay que abordarlo. Bueno, se expresa en la obesidad, en que tenemos el 60% de la población adulta con sobrepeso y obesidad. Bien, pero eso se soluciona con el etiquetado de alimentos. Solamente no. Se soluciona justamente generando un fuerte cambio cultural, comenzando de la niñez, trabajando en las escuelas, trabajando con los padres, con la educación y obviamente ayudándolos con información. Y en ese tema de la información está que el consumidor rápidamente, cuando entre en cualquier establecimiento, pueda identificar cuáles son aquellos alimentos que tienen, de alguna manera, que son menos saludables. La libertad es libre, ¿verdad? Claro. Nadie va a prohibir nada. Simplemente que el consumidor tiene que tener la posibilidad de no ponerse lentes, tratar de interpretar lo que aparece detrás del envase, de la concentración de los productos, es muy difícil, ¿verdad? Es decir, entonces, la idea justamente, y en ese sentido hay de acuerdo que algo tenemos que hacer. Bien. Estamos discutiendo cómo hacerlos para lograr los mayores consensos posibles. En otro tema, el gobierno habilitó la venta de marihuana medicinal en farmacias y también en los hospitales. ¿Qué expectativa tiene el Ministerio? Bueno, este es un tema que de alguna manera ustedes saben que se ha venido trabajando hace mucho tiempo, incluso hace recientemente un evento con toda la academia, que de alguna forma puso en blanco y negro todo lo que se sabe y lo que todavía está pendiente de informarse. Lo que estamos haciendo es que aquellos productos que tienen en baja psicoactividad, porque ustedes saben que hay varias formas de presentación del cannabis, hay cannabis con psicoactividad y cannabis sin psicoactividad, o esta es prácticamente marginal, no requieren una receta especial. Es decir, que es una receta médica, pero no requiere una receta de psicofármaco, porque en realidad no es un psicofármaco, no tiene la famosa verde. Exactamente. Claro. Entonces, eso yo creo que va en la línea de que, los medicamentos o las presentaciones de uso medicamentoso, porque algunos que vienen, sobre todo la que se
importan del exterior que vienen como complementos alimentarios, no como medicamentos, ¿no? Es decir, mucha población importa estos productos que ya le digo, originalmente son complementos alimentarios o son fitoterápicos, no son medicamentos propiamente dichos, pero bueno, de alguna manera lo que estamos tratando es que, digamos, lograr de que, bueno, esa actividad médica, ese médico que la indica, tenga, obviamente, posibilidades de que con cualquier receta pueda de alguna manera acceder a eso. Y estamos viendo cómo lograr que esos productos estén en nuestro país. Ustedes saben que actualmente todavía no se ha concretado la producción nacional. De alguna manera se sigue habiendo un procedimiento por el cual se importan del exterior. Que tiene otro costo, ¿no? Que tiene otro costo, y estamos seguramente en los próximos meses anunciando que esa actividad se va a poder formalizar y va a poder realizarse la comercialización acá en el país. Perfecto. Ministro Basso, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable, ministro. Tenemos que hacer una